buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Acá estamos, disculpen que estamos en vivo y está llegando... Te veo muy entretenido con el celular. Estoy hablando con el muñeco Gallardo, me está contando cómo terminó el equipo. No, por la marcha de mañana. Sí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí. Bueno, sí, hay modificaciones, todo de Cambia, último todo momento. cambia, cantaba Mercedes Sosa. Está movido. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien. Lo que ganó River es verdad, así que mando un saludo a todos los riverplatenses. Y ayer Boca tuvo un empate digno, siendo que... Así que también un saludo a los de Boca. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo que esa pregunta? Programa cargado. ¿Qué tenemos hoy? A ver. No, a ver, pero antes de que ver... Bueno, Tenemos... ¿hoy qué tenemos? Tenemos naturalmente el tema de Cristina Fernández de Kirchner, cómo se posiciona la Argentina frente al fallo proscriptivo. Y todo el tema internacional de Irán. Y todo el tema internacional. Pero también vamos a tener el debate en la propia izquierda. Lógico. Sobre cómo nos paramos frente al tema del fallo proscriptivo. Se está contra desenvolviendo Cristina. una polémica. Hay una polémica. Bueno, y luego el gran tema, ¿no?, internacional, esto de la guerra en Irán. Que conmueve al mundo. Por parte del Estado de Israel, que bueno, está perfilando como guerra regional, realmente una escalada muy aguda. Ahora, repasemos algunas cositas. Por ejemplo, mañana va a estar esta movilización que no sabemos bien a qué hora ni dónde. No estamos armados, se está ahora resolviendo. Se está resolviendo, pero luego está la movilización de los jubilados. Clásica. A las 15 horas, como todos los miércoles. Antes hay un abrazo al Hospital Garrahan. Sí, a las 12 del mediodía más o menos. Sí, o a las 13. Sí, al mediodía eso. Sí, hay una pelea muy sesuda en defensa del salario y del hospital. Y que lograron como consecuencia de la lucha la renuncia de la directora del hospital. Sí. Que llevaba adelante una ofensiva primero de ajuste contra los trabajadores, pero también de persecución. Así que es una especie de justicia porque era una funcionaria muy hostil a los trabajadores. Una publicidad ganada. Sí, pero lo importante es que hasta ahora no hay propuesta salarial. Ya pasó una lucha importante y el gobierno sigue sin dar propuestas salariales. Y en el medio anuncia y les pide una cantidad de personas del Posadas, que es el otro hospital nacional, junto con el Cruce y el Garrahan, que está en la zona metropolitana, ¿no? O sea, es un ataque importante. Sí. Total. Y bueno, y el jueves tenemos un corte de los trabajadores de Morbillo, y en el Puente Pueyrredón, muy importante porque ya creo que van como 120 días de lucha, no llevo la cuenta, pero bueno, son 120 días de ocupación de fábrica, realmente una lucha muy importante. Y bueno, va a haber que ir a hacerle el aguante ahí a los compañeros porque no hay respuesta de nadie. Obviamente no hay respuesta del gobierno nacional, pero tampoco del gobierno provincial de Kicillof frente al reclamo de los trabajadores de una estatización. Que se garantice la continuidad productiva y la provincia absorba parte de la producción que hace una empresa gráfica como Morbillo, que es grande, y miren si el Estado provincial no puede utilizar eso como insumos para su propia actividad cotidiana, salvando una fuente de trabajo tan importante. Sí, cuadernos, manuales para los colegios, etcétera. Pero no hay respuesta, así que los trabajadores de Morbillo siguen ahí en pie de lucha y los vamos a estar acompañando. Bueno, vamos a lo nuestro. Antes que nada, acuérdense de suscribirse, activar la campanita, darle difusión, darle me gusta y toda la historieta, así se difunde 14 toneladas de prensa obrera. Así que bueno, ahora sí, sin más, le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. El fallo que se conoció la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia, que termina confirmando la pena contra Cristina Fernández de Kirchner y contra otras personas por 6 años de prisión, y establece también la inhabilitación de por vida para cargos públicos, ha dado mucho lugar a debates políticos de, primero, cómo caracterizarlo, qué significa este fallo, y segundo, qué posición debe tomar el movimiento obrero, popular y desde ya la izquierda sobre este fallo. Nosotros hemos caracterizado de entrada algo muy concreto, que este es un fallo prescriptivo, que es un fallo persecutorio, y como hemos insistido mucho, no porque le otorguemos a Cristina Fernández de Kirchner una pátina de honestidad que no tiene, sino porque la justicia actúa de manera muy pero muy desigual, tratando de proscribir en este caso a una dirigente opositora a este gobierno, como es Cristina Fernández de Kirchner,
y a la vez no investiga de ningún modo hechos de corrupción tan importante como lo que ocurrió bajo el gobierno kirchnerista o más, que se cometieron bajo el macrismo, que se cometen bajo este gobierno, o los que cometieron los empresarios junto con los políticos en hechos de corrupción. Nada de eso se investiga. Y esta actitud desigual de la justicia permite ver con mucha nitidez que estamos frente a una persecución política y una proscripción. ¿Por qué la Corte Suprema avanza de este modo? Y nosotros vemos que hay una presión muy fuerte para que la justicia haya sacado este fallo, y esa presión viene especialmente de sectores económicos de la clase capitalista. Esto es el punto clave. Piensen nada más usted que la Corte recibió hace 1 año y medio el expediente sobre el decreto 70 de Javier Milei, que lo firmó en diciembre del año 2023, y aún no se pronunció. Pasó 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio. Y este expediente de Cristina Fernández de Kirchner lo recibió hace 6 meses y ya se pronunció. Es decir, que uno ve también en el uso del tiempo esta desigualdad. Al gobierno nacional, con un decreto que favorece a la clase capitalista, no se pronuncia durante 1 año y medio, y en este caso en 6 meses sí se pronuncia. Y es evidente para nosotros que lo que se busca con este fallo es apuntalar a un gobierno y a su política. ¿Y por qué apuntalarlo? Apuntalarlo porque es un gobierno frágil en muchos planos. Nosotros cuando analizamos los resultados de las elecciones provinciales, decíamos lo siguiente: el gobierno ha hecho algunas elecciones más o menos buenas, la última de todas fue la elección de la ciudad de Buenos Aires, en esa salió primero y el gobierno festejó. Pero una vez que admitimos ese progreso de gobierno en las elecciones, nosotros pusimos muchos peros. ¿Cuáles eran esos peros? El primero es que eran triunfos con resultados módicos, 30%, el mejor de todos. Segundo, sobre una participación electoral muy escasa. Y cuando uno veía qué representaba ese 30% sobre el padrón general de la elección, en este caso la ciudad de Buenos Aires, no daba más que el 15 o el 16%. Tercero, y esto es importante, que la base económica del gobierno es muy endeble, porque obtiene ese porcentaje gracias a un rescate del Fondo Monetario, y luego de ese rescate del Fondo Monetario queda en evidencia que no es suficiente, y el gobierno, a través del ministro Caputo, tiene que anunciar que toma más deuda para poder mantener un tipo de cambio planchado, que es lo que le permite tener inflación a la baja. Por eso tiene consecuencias económicas serias, genera crisis en los puestos de trabajo, produce cierre de empresas, una caída del consumo de los bienes más masivos que la población compra en los supermercados, una caída del superávit comercial que tiende a cero. Nada más como dato para ver, el gasto de turismo en el extranjero de argentinos triplica lo que deja como saldo positivo Vaca Muerta. Es decir, un sistema muy endeble. Y un gobierno de este tipo, que es apoyado por la clase capitalista y es apoyado por el imperialismo, quiere evitar a toda costa una derrota electoral en octubre, porque una derrota electoral en octubre puede significar que este gobierno se derrumbe como un castillo de naipes. Entonces, para un gobierno que debe ser apuntalado, nada mejor que un fallo proscriptivo y nada mejor que un fallo persecutorio, tratando de sacar de medio a otros sectores que le pueden, dentro de la propia clase capitalista, hacer sombra, molestarle de una elección. Este es el tema que está acá de fondo. Y para el gobierno, este apuntalamiento para el gobierno intenta también poner un régimen de tipo antidemocrático más fuerte contra los trabajadores. Porque ya teníamos un gobierno que quería anular por decreto el derecho a huelga. Ya teníamos un gobierno que se maneja con un protocolo antipiquete que, de una manera muy evidente, busca reprimir la protesta social. Ya teníamos un gobierno que influenciaba a la justicia para perseguir al movimiento piquetero, como sucede con el Polo Obrero, que va a tener ahora un juicio oral en breve contra Eduardo Beribone y otros militantes del Polo Obrero, que es una causa de persecución que se extiende a otros sectores del movimiento piquetero en toda la Argentina. Y a eso se le agrega con este fallo el hecho de una proscripción de dirigentes de la oposición. Entonces se avanza en un régimen antidemocrático en el país. Si esta es la caracterización, nosotros estamos convencidos que la caracterización, que es apuntalar a un gobierno y fortalecer las características antidemocráticas del régimen, es evidente para la izquierda que está planteando un desafío de luchar y movilizarse. Este es el tema clave, es el desafío que tenemos. Porque si este gobierno y este tipo de régimen se afianza, para los trabajadores es un hecho negativo, porque el gobierno se fortalece para imponer la ofensiva capitalista contra el pueblo trabajador. Este es el tema que está acá. Sin embargo, ha dado mucho lugar, y es normal que haya debates
dentro de la izquierda, incluso digo dentro del propio Partido Obrero sobre estos temas. Porque no es que se está proscribiendo a una fuerza de izquierda de anticapitalista. No es que se está proscribiendo a fuerzas políticas que enfrentan este régimen. Se proscribe a una figura como Cristina Fernández de Kirchner, que defiende el régimen capitalista, que fue gobierno en 2 ocasiones como presidenta y en una tercera ocasión como vicepresidenta, y que ella misma desde la oposición defiende planteos que están muy lejos del planteo que nosotros podemos reivindicar. De hecho, en la última carta que ella publicó, defiende la reforma laboral, defiende el ataque a los trabajadores del Estado, sean docentes o trabajadores de la salud, es decir, que está muy lejos de eso. Entonces muchos interpretan que como se proscribe a una dirigente capitalista, entonces acá no hay una crisis política y los trabajadores no deberían intervenir. Pero ese razonamiento no es correcto. De hecho, cuando uno ve la historia argentina, pues esto vale también para la historia internacional, los golpes de Estado, que siempre la izquierda rechazaron, los golpes de Estado no eran contra el gobierno de los trabajadores, eran golpes de Estado también contra sectores capitalistas. El último que tuvo Argentina, el más conocido, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 contra Isabel Perón. Isabel Perón gobernaba con la AAA, pero el golpe de Estado vino a fortalecer un régimen de ofensiva contra los trabajadores. Con Frondizi. Frondizi había puesto en pie un régimen de persecución contra los trabajadores muy fuerte con el plan Conintes. Y sin embargo el golpe fue para fortalecer un ataque a los trabajadores. Sería equivocado deducir de que si se proscribe a una dirigente capitalista, para los trabajadores es neutro la naturaleza que asume ese régimen político. No es así. No puede ser ni para los trabajadores ni tampoco para los partidos de izquierda que se reclaman como partido de los trabajadores y defienden la causa del socialismo. Ahora bien, para un partido como el nuestro, entender esa modificación del régimen político no lo puede llevar, y ahí hay un tema clave, no lo puede llevar a apoyar a la oposición capitalista, sino enfrentar consecuentemente las tendencias más reaccionarias del régimen de manera independiente. Y es acá donde podemos avanzar en un debate sobre la posición de la izquierda. Ahora, a mí me importa mostrar lo siguiente. ¿Qué es lo que hace el peronismo frente a esto? Lo que hace el peronismo frente a esto es una adaptación. Porque desde que este fallo salió hasta el momento, estuvo muy lejos de que haya un 17 de octubre en Argentina. Es decir, no hubo una fuerte reacción popular. Y de hecho, ni Cristina Fernández de Kirchner, en los textos que sacó, en los discursos que pronunció, ni el peronismo llamaron a derrotar este fallo. Han limitado toda la polémica en la actualidad sobre las condiciones de detención que se le van a dar a Cristina Fernández de Kirchner. Si es prisión domiciliaria, sí o no, si va a poder salir al balcón, sí o no, si va a usar la tobillera electrónica, sí o no, pero no han planteado una movilización para derrotar el fallo y obligar a la Corte Suprema a retroceder. Y la Argentina tiene antecedentes de que se pueden derrotar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y no es muy lejano del tiempo. Me refiero al 2x1, cuando la Corte saca un fallo que benefició a los genocidas en su detención y que planteaba la posibilidad de liberar a muchísimos genocidas, se produjo una convocatoria masiva a Plaza de Mayo, posiblemente de las más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, y la Corte tuvo que retroceder. Acá nadie planteó esa perspectiva. Todo el mundo se adaptó. Incluso más, si uno ve a Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que pronunció el propio día que el fallo se conoció a la sede del PJ, ella dijo: me van a venir a buscar. Ahora hay que construir a largo plazo una fuerza política. ¿Quién la tiene que ir a buscar? Los que apoyan a Milei. Porque el cálculo de Cristina Fernández de Kirchner es que Milei va a fracasar y los que apoyan a Milei van a tener que ir a buscar el peronismo como lo fueron a buscar en el pasado. La pregunta obvia es la siguiente: si te van a buscar los que hoy están con Milei para que gobiernes vos, ¿para qué intereses te van a ir a buscar? Para los intereses que hoy gobiernan con Milei. Entonces, ese tipo de razonamiento impide cualquier lucha consecuente contra el fallo, porque se está buscando que la clase capitalista se desplace, después de mostrar la crisis que Milei va a llevar a Argentina, de la fuerza libertaria o del macrismo al peronismo. Y nosotros, en cambio, planteamos una lucha directa para derrotar este fallo y derrotar más en general la ofensiva capitalista. Es muy importante denunciar también que la CGT no dice nada. Hoy la CGT sacó una solicitada que es una verdadera vergüenza. Uno puede decir, bueno, ya no nos sorprende nada de la CGT. Pero no hay nunca que perder la capacidad de sorpresa, porque en ese texto no llama a ninguna movilización. Da solo libertad de acción a los sindicatos para que hagan lo que quieran. Ahora bien, si la caracterización nuestra es correcta,
que esto viene a fortalecer un régimen antidemocrático y está en juego el derecho a huelga, está en juego el derecho a movilizarse, está en juego el derecho a la protesta social, y sin esos derechos los trabajadores no tienen forma de defender el salario, los puestos de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, pero ¿cómo se va a defender sin luchar? Si eso está en juego, que salía a movilizarse y pelear. Y no se puede alegar, como alega la CGT, que en la base de los trabajadores hay una división de opiniones para no hacer nada. Porque lo que se trata es mostrar lo que está en juego y convocar a luchar. Por ejemplo, cuando la CGT llamó a votar a Massa, tampoco es que los trabajadores iban a votar todos a Massa. Y anunció el voto a Massa. Es decir, que es apenas un razonamiento para una decisión y no se lo utiliza para otra. Se ve la desigualdad, la forma de abordar, son excusas. De una CGT que está negociando con el gobierno una cantidad de privilegios de la propia burocracia sindical que intentan ellos que no se vea afectada. Entonces acá tenemos por delante un gran desafío, que es derrotar este fallo y a la vez involucrar en una acción de masas contra el gobierno al conjunto de los reclamos populares. Fue este tema el que llevó al Partido Obrero a convocar a que mañana hay que movilizarse. Obviamente de una manera independiente, porque nosotros, insistimos, no solamente somos opositores a Cristina Fernández de Kirchner cuando fue gobierno, somos opositores al peronismo como oposición al gobierno, porque denunciamos sistemáticamente su claudicación frente a Milei. Pero nosotros no nos podemos quedar en casa cuando está en juego la naturaleza de las libertades democráticas en Argentina. Y cuando estaba planteada una movilización, por ejemplo, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, a tribunales de Comodoro Pi, dijimos, nosotros no vamos a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Menos vamos a tomar el té con ella a parlamentar cosas que el pueblo no sabe. Vamos directamente a Comodoro Pi a hacer un acto político del Partido Obrero. Ahora está modificándose el criterio de la movilización a Plaza de Mayo. Veremos ahora cómo vamos adaptándonos a las nuevas circunstancias. Y estamos haciendo una convocatoria al obelisco. Pero es importante para un partido revolucionario estar en la calle cuando se juegan las libertades democráticas del país. Porque no somos neutros. Y podemos luchar consecuentemente porque no tenemos ninguna atadura, ni con el gobierno, ni con la clase capitalista, ni con la oposición burguesa que tiende a capitular frente al gobierno. Eso es lo que está en juego. Entonces es importante salir a la calle, mostrar la pelea que tenemos por delante, y las consignas con las cuales vamos a movilizarnos son consignas de fondo. Es fuera Milei, porque es un régimen que se quiere fortalecer a costa de las libertades democráticas para atacar a los trabajadores. Y ese régimen nosotros lo queremos voltear, porque si Milei prospera en sus objetivos, la clase trabajadora va a retroceder. Y planteamos derrotar este fallo, como no lo plantea nadie, mediante la movilización popular. Muy bien. Para mí hay una analogía, o para poder comprender un poco el fenómeno, esto sobre este planteo de Cristina, de que ya me van a venir a buscar, ¿no? Cuando todo esto se vaya a la mierda. Que probablemente en algún momento se va a ir a la mierda. Y la van a ir a buscar. Y la van a ir a buscar. Entonces, mirándolo, naturalmente, salvando la distancia, siempre decimos que las analogías son imperfectas, y bueno, y sirven para mostrar los contrastes también, pero para poder explicar un poquito más el fenómeno. Nosotros en el año 55 tuvimos, bueno, ahora justamente se cumplieron 70 años, ¿no? Del golpe de la fusiladora. Obviamente, detrás de un golpe reaccionario, militar como el del 55, estaba la presión de la burguesía, del sector del imperialismo, para terminar con un gobierno que no era un gobierno del trabajador, es el de Perón, pero que en ese gobierno la clase trabajadora había conquistado una cantidad de reivindicaciones, en muchos casos históricas. Ahora, la misma burguesía que le dio el palo a Perón, lo trajo de vuelta en el 73 frente a un ascenso de características revolucionarias que se inició en la Argentina en el 69 con el Cordobazo. Y justamente lo trajo para desviar ese proceso. Un contenido muy reaccionario, ese retorno. Claro, primero se pintó de izquierdista diciendo que la juventud maravillosa haga todo lo que tenga que hacer, le dio la campaña a la JP, pero luego armó la AAA. Los echó a los montoneros de la plaza, inició un ciclo muy reaccionario. Entonces, así como en un momento la burguesía dice, bueno, este personal político no es el que yo necesito para mis beneficios empresariales, mis beneficios capitalistas, en determinado momento ese mismo personal político que fue expulsado puede ser colocado a disposición, recurso. Claro, como un último recurso para tratar de desviar un ascenso obrero. Que hoy todavía no está. Que hoy todavía no está. Y está la valoración que hace la burguesía de que Milei,
lo que decíamos la otra vuelta, ¿no? Que Milei, siendo un gobierno de ofensiva directa contra los trabajadores, ha logrado por el momento que no se desate ninguna rebelión popular. Hay un cuadro todavía chico de movilización, de reacción obrera, de reacción popular, muy por detrás de lo que es necesario para aceptarle un golpe o una derrota a este gobierno. Lógico. Para lo cual cuenta con la inmensa colaboración de todo el aparato del PJ. No solo el aparato de los gobernadores, o lo que hemos denunciado acá hasta el cansancio de las componendas parlamentarias en el Senado, en el Congreso, el acompañamiento de leyes, sino particularmente el papel de las centrales sindicales, ¿no? En un cuadro de destrucción del salario, despidos, parate industrial, ataque a los derechos laborales sistemáticamente. Vos tenés a una CGT y una CTA que está jugando un papel de sostén del gobierno de Milei que es invaluable en este momento. Y eso también explica una falta de autoridad moral, política de la CGT o de la CTA para ahora colocarse a la cabeza de un plan de lucha de tipo más importante y demás. Primero porque, bueno, nuestra concepción, enfrentar la proscripción a Cristina Kirchner como una manifestación de un viraje más represivo, de ofensiva contra las libertades democráticas por parte del régimen, que fortalece al gobierno de Milei, si uno lo hace de manera consecuente, tiene que colocar todas las libertades democráticas y las reivindicaciones obreras en primera plana. Y tenemos una CGT que cuando salió el decreto antihuelga se fue a reunir a la Casa Rosada y dijo, de ese tema no hablamos. No hay clima para el paro. No hay clima para el paro. Y también, bueno, el desprestigio de las centrales sindicales es notorio, pero juegan allí donde mantienen un dominio, un papel contra la organización y el desenvolvimiento de las luchas, que es muy importante y muy bien ponderado por la clase capitalista. Sí, acá yo creo que lo de la CTA es interesante porque aparece como la izquierda del movimiento obrero burocrático. Y cuando uno ve lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, yo estuve en Hurlingham el sábado. Había muchos docentes que venían a hacer un paro contra Kicillof. Entonces aparece el tema de que... fue un gran paro, el del miércoles. Un gran paro. Pero es interesante verlo porque él nos llama a parar contra Kicillof. Y vos decís, entonces los sindicatos, en un momento que tienen mucho desprestigio frente a los trabajadores, y especialmente la juventud, que mucha gente trabaja en trabajos que no están sindicalizados, entonces, ¿qué ve ahí? Dice, mira, este sindicato apoya a Kicillof y no a los docentes. Termina echando mugre al sindicato, y nosotros defendemos al sindicato y no a la burocracia. No queremos, como se dice, tirar el agua sucia con el chico adentro. O sea, que echar a la burocracia, pero defendemos al chico. Y acá este tipo de actitud de la burocracia es completamente nefasta, y cuando tiene que reaccionar supuestamente para defender a una dirigente que es de ellos, no nuestra, no lo hace por lo que al lugar de compromiso que ha llegado tiene muchos intereses. Yo creo que la CGT está discutiendo cosas con el gobierno de fondo, está discutiendo que los aportes sindicales vayan sin que se cumpla la amenaza de que no actúe la patronal como agente de retención, lo cual obligaría al sindicato a cobrar uno por uno, la guita que pierden. Se está discutiendo si en el fondo de desempleo que se quiere crear puede participar la burocracia como participar un convenio de CFJP. Porque cuando convenio con la burocracia convenio fue igual de podrida que ahora, pero le dio negocios a FJP, a RT, y estos tipos se convirtieron en empresarios. Y eso se está discutiendo también con Milei. Acá hay mucha guita de por medio. Y eso me parece que es lo que está en juego, de posiciones que la burocracia defiende, que no son posiciones de los trabajadores, sino de ella misma como casta, ¿no? Claro. Che, ¿nos metemos un poquito con la izquierda? ¿Les parece? Sí, Vamos a ver cuáles son... Sí, bueno. ¿Te gusta? Pablo está... Yo soy trojito. Decilo porque... No, es cierto que, bueno, este fallo, y ya con anterioridad, porque recordemos que la causa contra Cristina tiene ya un recorrido y una historia, y ha suscitado polémicas en el pasado hacia el interior del Frente de Izquierda. Incluso este aspecto de cómo se coloca la izquierda revolucionaria y cómo se tiene que posicionar el Frente de Izquierda como un campo político independiente de clase frente al kirchnerismo fue uno de los elementos que atravesó en su momento una competencia interna en las elecciones anteriores. Ahora se reedita nuevamente la polémica porque aparece la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia e inmediatamente empiezan a verse
actuaciones distintas, digamos. Tuvimos esa misma tarde, bueno, el Partido Obrero por su parte sacó rápidamente un comunicado, acá lo comentamos, hicimos un programa especial, rechazando en nuestros propios términos las características proscriptivas y persecutorias del fallo de la Corte Suprema, desde un campo político independiente al del kirchnerismo y en particular al de Cristina, y sin desatender los problemas reales de corrupción, es decir, sin negar que es cierto que hay persecución y que hay proscripción, pero eso no niega el enorme montaje de negocios y corruptelas bajo los gobiernos tanto de Cristina como de Néstor. Contrastó con esa posición lo que hicieron el resto de los compañeros del Frente de Izquierda, que se presentaron esa misma tarde en la sede del PJ, en la concentración que hubo por parte de las organizaciones peronistas y kirchneristas. Ahí estuvieron tanto los compañeros del PTS como de Izquierda Socialista y del MST, todos juntos. Hay una foto que lo plasma donde se ve que claramente el ausente es el Partido Obrero, lo cual ya nosotros leíamos como un acto de solidaridad política con Cristina y con el peronismo en una especie de manifestación de apoyo a la figura de la expresidenta. Un paso más dio el PTS, que no se quedó solo con esa participación, aparte de lo simbólico, ¿no? De ir a concentrarse en las puertas del Partido Justicialista de Argentina, es decir, no una movilización que se dirige a algún centro de poder judicial o del poder político. Sí, que hubiera sido otra cosa. Que hubiera sido otra cosa. Porque ahí, en ese caso, si se armaba una manifestación ese mismo día de la noche a Plaza de Mayo, a Comodoro Pi, etcétera, correspondía estar, claro. El cuadro era otro. Esto era una concentración en las puertas del Partido Justicialista de este país, del cual Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta, a donde, bueno, se concentraron muchísimas organizaciones y militantes del peronismo a escuchar un discurso de Cristina Kirchner, ¿no? Donde aparte ella claramente desde ese momento uno de los rasgos más distintivos fue que no convocó a desenvolver ninguna lucha, sino que destacó que ella se iba a someter a derecho. Y por lo tanto, lejos de plantear que había que enfrentar este fallo proscriptivo por sus consecuencias y por todo lo que viene de atrás en materia de la naturaleza del régimen político, había que mantener la calma y respetar la institucionalidad. Lo escuchaba Máximo Kirchner en una entrevista la otra vez que hacía énfasis en este aspecto, ¿no? En el respeto a la institucionalidad. Creo que Gabriel lo decía en la editorial, que, bueno, no puede ser más distante de, por ejemplo, la reacción popular contra el fallo de la Corte bajo el macrismo del 2x1 a los condenados. Aparte es muy llamativo que Cristina, en su discurso, casi no ataca a Milei. Ni lo nombra casi. Ataca a Macri, a Magneto y a la Corte. La casta judicial. Es más, hoy la Cámpora está siendo pintadas por la calle contra Magneto. Magneto no juega a Cristina, pero no atacan a Milei. Y hay una versión rarísima, se dice pecado por no el pecador, que dice, no, a Milei no porque lo quieren voltear. Y entonces, por ejemplo, Villarroel no se pronuncia. Entonces, mientras nuestra caracterización es que esto es para fortalecer a Milei, y vamos con la bandera mañana de fuera Milei, la Cámpora no nombra a Milei y Cristina no nombra a Milei. No. Que también es una señal de una tendencia, un compromiso político con el gobierno de Milei. Estuvieron discutiendo ampliar la Corte Suprema hasta hace ¿cuánto? Hasta hace 2 días atrás. Sí. ¿Entendés? Con a estos cortesanos agregarle algunos de ellos. Lógico, y aparte para el pliego del hijo le aportaron votos en el Senado, claro, de nada menos que Lucía Corpachi, aparte que es del corazón del kirchnerismo. Y acá se expresa ya una tendencia de parte de Cristina Kirchner y el peronismo a un compromiso con Milei en esta idea de someterse a derecho, de garantizar la institucionalidad y esto de que, bueno, ya me van a venir a buscar. Es decir, se están preparando como un relevo, una alternativa, un relevo para la alternancia política al servicio de los mismos intereses que gobiernan hoy. Ahora, los compañeros del PT se fueron un paso más allá, yo decía. Fueron esa misma tarde de la sede del PJ a reunirse a la casa de Cristina Kirchner, lo cual ya también agrega un elemento de confusión política, porque si nosotros lo que queremos manifestar es que acá estamos frente a un acto de arbitrariedad, de persecución política por parte del régimen, pero lo haces desde un campo de independencia y hasta de reivindicar nuestra oposición política a Cristina Fernández de Kirchner, reunirte con ella
es un paso más, ya entra en un terreno de confusión. No colabora en la clarificación, sino en la confusión. En una situación confusa le agrega más confusión a propósito. Pero incluso hasta la expectativa de que de la mano de Cristina y del PJ puede venir el desenvolvimiento de un movimiento de lucha contra todo este régimen de avasallamiento de libertades democráticas, que es lo que claramente no está sobre la mesa. Luego incluso participaron de otra reunión en el PJ, otros compañeros, no ya los diputados nacionales y las figuras más importantes, aunque estuvo Andrea Datri, que es legisladora. Fueron a una reunión del PJ a donde no estuvieron los sindicatos a proponer que había que convocar un paro y plan de lucha nacional contra la proscripción. Todo lo cual naturalmente fue desoído por ese espacio y atribuyéndole el valor de que eso les permitía hablar con los medios de comunicación. Está muy bien ir a los medios de comunicación, el problema es qué mensaje uno quiere amplificar ahí. E insisto, acá no estamos en una política que aporta clarificación, sino que aporta más bien confusión. Yo la escuchaba a Miriam Bregman, por ejemplo, en Radio Con Vos. Sé que estuvo haciendo muchísimo, no quiero ser injusta porque no escuché todas las salidas mediáticas, pero en una que la escuché donde le preguntan si ella esto lo hacía, si estaba en un campo común con Cristina, ella dice que no, porque Miriam Bregman dice yo soy anticapitalista y Cristina cree en el capitalismo. Y a mí me llamó la atención esa manera de presentarlo, al menos en este recorte que pude ver, porque lo coloca en términos ideológicos. Y eso, es decir, no es un problema de creer o no creer en el capitalismo. Cristina es la máxima figura de una fuerza política capitalista con enormes responsabilidades sobre la situación del país. Estuvo al frente de 2 gobiernos que desenvolvieron una 2 y medio. Sí. De 4, porque Néstor, los 2 de Cristina y el de Cristina como vicepresidente. Claro. Que dejaron como saldo una situación de catástrofe para los trabajadores en nuestro país. Entonces, no es un problema ideológico. A la izquierda revolucionaria no la distancia del nacionalismo burgués que encarna Cristina Kirchner y el peronismo, un problema de ideas o de ideología, sino que los intereses de clase que representa cada campo político son irreconciliables porque de un lado tenés una fuerza que pugna porque se abran curso los intereses del movimiento obrero y de los trabajadores y del otro lado tenés una fuerza política capitalista que ha gobernado con los intereses de las grandes corporaciones, sosteniéndose en la tercerización laboral, en los negociados como los de la corrupción que le costaron la vida a nuestro compañero Mariano Ferreira. Y también en eso se explica que la causa de lucha contra el fallo proscriptivo cuesta que se abra curso en el movimiento obrero más allá de los sectores orgánicamente militantes. Es decir, la idea de que Cristina es una de las caras más importantes de la corruptela que llevó a la ruina al pueblo trabajador está muy extendida en las filas de los sectores populares, en las filas de los trabajadores. Y si la izquierda se coloca en un campo común, sin una delimitación clara, con el kirchnerismo en este terreno, favorece la agitación política que hace la derecha, que sí crece en influencia en los sectores más vulnerables, en los sectores trabajadores, y que busca asimilar conscientemente a la izquierda con el peronismo. Entonces somos todos peronistas, somos todos socialistas, somos todos... Y es todo un terreno de confusión muy grande. Entonces, es un debate que no es menor, porque no se circunscribe al problema de, un hecho que ocurrió en un momento, un fallo judicial. Hay un problema de fondo de la necesidad de que la izquierda revolucionaria construya una alternativa claramente delimitada al nacionalismo burgués. Porque es con quienes disputamos la tutela política de los sectores de la clase trabajadora. Mira, este es un debate latinoamericano. Es el gran debate de la izquierda latinoamericana. Porque si uno repasa lo que pasó en América Latina ante la emergencia de todos los gobiernos nacionalistas burgueses, incluso en sus expresiones más radicalizadas, ¿no? El chavismo, Evo Morales, u otras no tan radicalizadas, pero que también son del mismo campo, el caso de Lula, etcétera, hemos tenido que la izquierda se ha hecho, ha tenido un rumbo, un seguidismo al nacionalismo muy marcado, que ha inhabilitado a la izquierda como factor político autónomo, que ha terminado como colectora, como furgón de cola del nacionalismo, completamente diluida. Ahora, no sé si lo tenía apuntado por ahí, pero ahora está el problema de la marcha de mañana,
Lógico. Donde, por ejemplo, toda una parte de la izquierda que estuvieron en la casa del PJ, ahora no van a Comodoro Pi. Me refiero, el MST, bueno, A Plaza de Mayo, o ahora Plaza de Mayo, el MST, Izquierda Socialista y otros grupos más. Por eso destacaba lo de la foto, ¿no? Estuvieron ahí todos. Estuvieron ahí, fueron a la casa del PJ, pero ahora no van a Plaza de Mayo, que contra el poder político. En un bandazo para el lado opuesto. Naturalmente que hay que tratar de mantener un equilibrio, y tampoco es que el equilibrio es tan fácil, porque la realidad es compleja y tiene sus dificultades moverse en ese ámbito. Pero cuidado, porque en algunos debates, incluso con compañeros del partido y demás, ojo, cuidado con la presión del nacionalismo. Tenemos claro el problema de la presión del nacionalismo y que no podemos estar ahí. Ahora, cuidado con la presión de la derecha. Porque acá en el cuadro político argentino también hay una fuerte presión diciendo a la chorra que la dejen presa. Y nosotros diremos, será chorra todo lo que vos quieras, pero acá hay una proscripción política. Sí, te dicen, mira, no quedes pegado a Cristina y tampoco a Milei. Claro, tampoco quedemos pegados a Milei, a Macri, a la Corte Suprema y a todo lo demás. Nosotros estamos defendiendo esto y por lo tanto nuestra participación en una movilización que va a enfrentar esto tiene una enorme importancia. Y el problema de la izquierda pegada a planteos gorilas también es un problema latinoamericano. Porque vos tenés que Izquierda Socialista en Venezuela, cuando hubo un golpe proimperialista, levantó la consigna fuera Maduro. Cuando le dieron el golpe a Dilma Rousseff, el PSTU y otros grupos brasileños decían la consigna fuera Dilma Rousseff, en el mismo momento en el cual se estaba perpetrando un golpe contra el gobierno nacionalista por parte de la reacción. Y es una izquierda que antes que vaya a la derecha estaba con el chavismo, estaba con Lula, o sea, lógico. Acá lo que pasó el que lo caso que del llevó, MST en la Argentina marchando con la sociedad rural. claro, lo que pasó en Argentina es que lo que allá llevó 4 años, acá llevó 2 días. Claro. O sea, allá estaba fácil, allá estaba Sí. el chavismo, decían que encabezaba a Chávez una revolución que había que profundizar, después hicieron gorila. Y acá lo que pasó es que de la casa de Cristina o de el PJ a no ir a nada, son 2-3 días. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe, porque invocar que esta marcha, el PJ la convoca con una consigna contra Cristina, es un tema ridículo. Nosotros no vamos con la consigna del PJ. Y cuando hay un paro de la burocracia, convoca con planteo que tampoco son los nuestros. Es decir, acá el problema no es la naturaleza de la convocatoria del PJ, que nunca va a ser la nuestra. Salvo, por eso nosotros no fuimos a la reunión del PJ el otro día. Porque si nosotros queríamos que la convocatoria del PJ sea en otros términos, tenemos que ir a la reunión. Claro. Y pugnar en la reunión para que se adopte nuestro punto de vista, ¿o no? Lógico. Nosotros no fuimos, porque el PJ es un partido capitalista. Sí, partimos de la base que tenemos conceptos antagónicos. Bueno, y íbamos a confundir al pueblo, decirle, che, la posibilidad de la conciliación de esos intereses antagónicos. Convoque como quieras o como queremos, y nosotros vamos a enfrentar este fallo con una estrategia distinta a la de ustedes, que aparte con su estrategia ni siquiera lo enfrentan. Entonces ni siquiera fuimos a la reunión. Pero es que ahí hay un tema de fondo incluso, porque hay una concepción política de que la izquierda puede jugar el papel de presionar para que el PJ supere su estrategia política. Entonces hay que ir a esas reuniones comunes, esos espacios comunes, para radicalizar el peronismo. Y eso omite una lectura de fondo sobre la naturaleza política, los intereses de clase, lo que Cristina decía del hartazgo. Acá, incluso la movilización en los términos que la consiguió el PJ no es para derrotar al fallo. No están proponiendo replicar lo del 2x1. Es para, en el campo de ellos, negociar ciertas condiciones de detención. Recuerden que recién hoy se conoció que efectivamente le dieron la domiciliaria cuando teníamos a todo un sector reclamando la cárcel común. Es decir, en los términos de presión de la estrategia política que traza Cristina Kirchner, que no va a torcérsela a la izquierda revolucionaria ni los compañeros que se reúnen con ella. Otra cosa es manifestarse al centro del poder político o al poder judicial cuando se trata de enfrentar una política que tiene como objetivo de fondo reforzar al régimen brutalmente antiobrero de Javier Milei y todo su paquete de ofensiva. Y ahí el problema de las reivindicaciones generales que afectan al movimiento obrero para interesar a un sector de la población en la defensa de las libertades democráticas, porque ese es otro desafío, un sector muy importante que no ve como algo de interés propio enfrentar este fallo judicial o en qué medida afecta a derechos políticos. Totalmente. Bueno, pasando limpio, acá. A ver, novedades. 11 de la mañana, Obelisco. Nosotros, Partido Obrero, 11 de la mañana, Obelisco. Y después, a las 14 está el acto en Plaza de Mayo, no sé qué hay en Plaza de Mayo. Vamos a hacer un acto del Partido Obrero del Obelisco y marcharemos luego. Pero nuestra convocatoria es 11 horas,
Obelisco, no se lo pierdan. No. Vamos a ir con nuestras banderas aparte, que no solamente van a denunciar que la proscripción refuerza al régimen político, sino el planteo de fuera Milei. Obvio. La consigna directriz. Pasamos un poquito al plano internacional. Del cual no dice nada Cristina Kirchner. Del cual no dice nada nadie, claro. No, Milei dice. Sí, apoya a Israel. Apoya las masacres, los genocidios, es un animal. Bueno, habrán visto, ¿no? Todo el mundo lo habrá visto. El tema ha tenido una escalada muy fuerte, porque el contexto en el cual se inicia el conflicto la guerra entre Israel e Irán, es el contexto de, ya estamos apuntando, en octubre se cumplen los 2 años de la guerra o la masacre o el genocidio al pueblo de Gaza, al pueblo palestino. Y en el medio tuvimos de todo, porque en el medio tuvimos la invasión también de Israel al sur del Líbano, la invasión de Israel a Siria, al sur de Siria, tuvimos todo el papel del sionismo en Cisjordania, que se sigue expandiendo, el progreso de los colonos israelíes en Cisjordania, una cantidad de bombardeos también con Irán, que hubo hace un año atrás, que nosotros lo discutimos acá, en Yemen. Es decir, que hay una tendencia muy fuerte a la regionalización, claramente es la cuestión. A partir del viernes tuvimos el inicio de lo que se llamó la Operación León Naciente de parte del ejército de Israel, que fue un ataque sin precedentes contra Irán, es el más importante de la historia entre ambos países. Tengamos en cuenta que obviamente Israel es una potencia militar, naturalmente amparada y bancada por el imperialismo, lo desarrollamos mucho el lunes pasado, pero Irán, que no tiene la potencia que tiene Israel, es una potencia regional, una potencia y una potencia militar. Recordemos que Irán lidera el eje de la resistencia que une a Irán con el Hamas, con el Hezbollah en el sur del Líbano, con los hutíes de Yemen y con el Hezbollah de la parte de Siria, del sur de Siria. Sin embargo, esto claramente es una ofensiva del gobierno de Israel, donde reclama que evidentemente Irán está, según las palabras de Netanyahu, avanzando en la fabricación de una bomba nuclear. Porque, tiene uranio enriquecido. Desde el 12 de abril había comenzado una negociación entre Trump y el gobierno de Irán para tratar de fijar los términos del avance en esa fabricación, en el desarrollo de esa tecnología. Irán siempre negando que tenga como objetivo la fabricación de una bomba nuclear. Al mismo tiempo, en el caso de Irán, solo hay uranio enriquecido en el 60%, una capacidad de enriquecer uranio en el 60%, pero solo a partir del 90% sería posible la elaboración de una bomba nuclear, ¿no? Esto ha sido motivo de muchas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que Estados Unidos rompió en forma unilateral el acuerdo nuclear que tenía con Irán en la primera presidencia de Trump. Se aparte una opinión dividida de los expertos. Una parte dice que no hay ninguna bomba y otra parte que sí. Claro. Y la que dice que sí está bastante acicateada por el sionismo y los yanquis. Totalmente. Ahora vos tenés que habían comenzado las negociaciones el 12 de abril, Trump prometió 60 días de negociaciones, se cumplieron los 60 días el 12 de junio y el 13 de abril Israel inicia los bombardeos. En ese marco, el mismo 12 de junio, la ONU, el organismo de control nuclear de la ONU, declaró que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación de armas. Y se fue una resolución presentada por Francia, por el Reino Unido, por Alemania y por Estados Unidos. Es decir, que las potencias de la OTAN presentaron una resolución en la ONU el 12 de abril diciendo que Irán incumplía, lo cual da cuenta de que, evidentemente, las potencias de la OTAN estaban al tanto de lo que venía. Y fueron creando las condiciones para poder darle curso a esta ofensiva. Ahora vamos a ver cómo se posicionaron todos los líderes de
las potencias europeas. La ofensiva fue muy fuerte. Por ejemplo, en el primer ataque militar muere el líder, esto según versión israelí, pero en principio no fue desmentida por Irán, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿no? Lo que sería el ejército de Irán, Hussein Salami, altos jefes militares, al parecer una veintena de jefes militares iraníes, y varios científicos metidos en el desarrollo nuclear iraní. Muy direccionado. Muy direccionado, revelando también que había todo un trabajo de infiltración por parte del Mossad, de los servicios de los aparatos de inteligencia de Israel. Estaban dentro de Irán. Estaban dentro de Irán. Ahora, esto tiene otras consecuencias también, porque el ataque hecho, por ejemplo, salió Rafael Grossi, que es quien lidera, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, argentino, denunciando el riesgo de fugas radioactivas en Irán. Es decir, que acá hay un problema, es decir, que se quieren terminar con la bomba nuclear, pero como consecuencia de las acciones militares de Israel, está planteada la fuga radioactiva en Irán. Entonces estamos hoy en el 5º día consecutivo de enfrentamientos que han ido de un lado hacia el otro. En el caso, por ejemplo, de Israel hay 224 muertos al momento. Esto naturalmente va avanzando todo el tiempo. En el caso de Irán, hay 224 muertos y más de 1000 heridos. Y en el caso de Israel hay 24 muertos y 472 heridos. Pero también poniendo en evidencia que el domo de hierro del cual goza Israel y del cual tanto se jacta, que es la incapacidad de que ingresen cohetes, misiles, bombas a Israel, bueno, no es tan inviolable como se estaba anunciando, porque Irán tiene cohetes supersónicos, etc. Uno de los aspectos que quedó de manifiesto y lo han puesto de relieve muchos medios de comunicación, muchos diarios, es que Israel no contaría con la tecnología necesaria para realmente terminar con los laboratorios, los lugares donde se está progresando la tecnología nuclear de Irán, porque están abajo de montañas y para eso necesitan una cantidad de proyectiles o de misiles que Israel no cuenta y que sí los tiene Estados Unidos. Es decir, Israel cuenta con eso, pero tendrían que ser las ojivas nucleares con las que cuenta Israel, que bueno, ya poner en funcionamiento eso se plantearía una escalada de otro tipo. Un ataque militar nuclear de Israel a Irán. Recordemos de pasada que no está descartado. Que no está descartado. Recordemos de pasada que, por ejemplo, el caso de Israel no está en el tratado de control de no proliferación de armas nucleares. Es decir, lo que le reclaman a Irán, Israel no lo cumple. Está por fuera. Y todo el mundo sabe que Israel cuenta con ojivas nucleares. Entre 50 o 200. Sí, algunos hablan entre 80 y 200. Bueno, nadie sabe bien cuántas, pero rondan en eso. Claro, entonces, todo el mundo sabe que están. Todo el mundo sabe que están, nadie niega que están, pero... está fuera de todo control internacional. Está fuera de todo control internacional. Y ellos reclaman ser los únicos que tengan ese privilegio. El privilegio de tener ojivas nucleares. A Irán lo atacan preventivamente para que no pueda tener lo que ellos sí lo que ellos ya tienen sin ningún tipo de control. Ahora, en este marco es que le preguntan a Trump, por ejemplo, de cuánto uranio enriquecido aceptaría. 0. Dijo claramente, no aceptaría ningún tipo de uranio enriquecido. Al mismo tiempo dijo que el imperialismo yanqui reclama que Irán deje de respaldar al Hezbollah y a los otros grupos armados, como a los hutíes de Yemen, a Hamas, etc. Y en el día de hoy, Donald Trump pidió la rendición incondicional de Irán. E incluso señaló que tienen a Ali Khamenei, que es el líder espiritual y político máximo de Irán, en la mira y que cuando quieran lo pueden eliminar. No van a eliminarlo por el momento, pero que cuando quieran lo pueden eliminar y que controlan la totalidad del espacio aéreo de Irán. Y llamó Trump a desalojar Teherán.
Hay una huida muy fuerte de Teherán porque, bueno, naturalmente la gente ve que le empiezan a caer las bombas. Imagínense. Y ve lo que Israel hace en Gaza. Y ven lo que, claro, y todo el mundo conoce las imágenes de Israel en Gaza. Naturalmente que... Se toman en serio las amenazas. Se toman en serio las amenazas. Tenemos ya 224 muertos. ¿Cómo se posicionaron los líderes europeos? Esto es interesante. Y los líderes, bueno, Trump está claro, ¿no? Lo acabamos de decir, pero digo, los líderes de las principales potencias. Claramente Macron, que había presentado este planteo en la ONU, Francia había presentado el planteo en la ONU para poner en offside a Irán, dijo que Israel tiene derecho a defenderse. Recordemos que los ataques empezaron por parte de Israel. No es que Irán bombardeó Israel. El mismo argumento que con Gaza. El mismo argumento que con Gaza, pero acá fue completamente gratuito. Incluso había un canal de negociación. De hecho, este domingo, el domingo que pasó, tenía que haber una nueva negociación en Omán, que era donde se estaban realizando las cumbres entre Irán y Estados Unidos, negociando los acuerdos para llegar a un entendimiento en torno al problema del desarrollo nuclear de Irán. Y sin embargo, anticipadamente Israel bombardeó. Y el mensaje de Macron, pero no solo de Macron, del presidente francés, sino también de Merz, el canciller alemán, y de Ursula von der Leyen, la titular de la Unión Europea, es: Israel tiene el derecho a defenderse. Claramente un alineamiento, los mismos que, como denunciamos la vuelta pasada, lloran lágrima de cocodrilo sobre Gaza. Es el siguiente, que hizo Milei acá. Dijo: Israel admite que existen otros países. Irán no admite que exista Israel. Entonces, como Irán no admite que existe Israel, el ataque preventivo se justifica porque una bomba nuclear en Irán termina con Israel. Ahora, Israel permite que haya otros países. ¿De qué habla? Está masacrando a los palestinos de una manera que es... Está atacando Siria, está atacando el Líbano, está atacando Yemen y ataca Irán. Parece esos chistes del gallego que va contra mano. Sí. Israel es el que supuestamente tolera a los demás países y ataca a todos los países. Y coloniza Cisjordania. Y están matando a miles y miles de palestinos, con lo cual en los últimos 2 días murieron 79 palestinos en Gaza. Es decir, mientras pasa esto... Por ataque militar directo, después están los que mueren por hambre, lo que discutimos otra lógico. vez, ¿no? Por ataques militares directos de Israel en Gaza murieron 79 palestinos. Sí. En estos 2 días, mientras sucede al mismo tiempo los 224 que al momento murieron en Irán por los ataques israelíes. Ahora, es interesante la posición de China y de Rusia. China y Rusia cerraron filas en principio con Irán, condenando los bombardeos de Israel. China puso en su comunicado, que leyó el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi: China condena explícitamente la violación por parte de Israel de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán, y apoya a Irán en la defensa de su soberanía nacional y sus derechos e intereses legítimos. Esto, el gobierno chino. Y lo mismo Rusia, que condena los ataques israelíes contra Irán, calificándolos de ilegales. Entonces, claramente acá nosotros estamos ante la posibilidad evidente de una escalada, una guerra regional. Es muy difícil desescalar esto porque, naturalmente, puede pasar y se puede llegar a un compromiso, pero por la dinámica, por cómo viene, parecería complejo que se desescale. Porque las ventanas para que se desescalen parecerían empezar a cerrarse. La diplomacia está rota. Forzadamente la rompió Israel bombardeando. Es decir, estas negociaciones que estaban entre Trump e Irán se rompieron. Al mismo tiempo, todo el mundo tiene que responder. Entonces, Irán respondió, y no puede ser una respuesta muy light como la que hizo y muy anunciada como la vuelta pasada. Porque si dice, bueno, si respondo en forma muy liviana, le estoy dando señales para que Israel vaya más a fondo. Aparte, Israel está claro que no perdona y que es una fuerza muy reaccionaria y muy decidida para ir hasta el final. Al mismo tiempo, ya por ejemplo, las principales potencias están llamando a desalojar tanto Irán como Israel. China, Estados Unidos, Rusia, están llamando a sus ciudadanos a través de sus embajadas a que se vayan.
Entonces es evidente que Israel pretende erigirse como la potencia dominante en el Medio Oriente, reconfigurar todo el mapa, y más de fondo lo que pretende Israel, y evidentemente también Estados Unidos, es un cambio de régimen en Irán, que al mismo tiempo es la cabeza de este eje de la resistencia chocando contra Israel. Evidentemente el gobierno israelí, Netanyahu y el imperialismo han tomado nota de los golpes sufridos por el eje de la resistencia, porque está diezmado Hamas como consecuencia de la masacre en Gaza, está diezmado el Hezbollah. Recordemos el operativo de los Vipers que hizo Israel, que mató a muchísimos líderes del Hezbollah, la caída de Bashar al-Assad en Siria, que fue muy importante porque cae alguien que era un socio que no se jugaba nunca por la causa palestina, pero era un socio de Rusia. Recordemos que Irán le dio drones a Rusia en la guerra en Ucrania. Entonces... sí, ninguno se jugó mucho por la causa... Ninguno se jugó mucho por la causa palestina, pero es evidente que Israel ha tomado nota de los golpes sufridos por el eje de la resistencia y dice, bueno, ahora vamos por la cabeza. Va por una ofensiva. Sí, que de fondo, porque, a ver, Irán hasta el año 79 tenía un gobierno muy proimperialista. El Shah. Claro, el Shah de Persia, digamos, cuando fue la revolución, digamos, de los ayatolás, era un gobierno muy proimperialista, pero muy proimperialista. De hecho, cuando se produce después la guerra entre Irán y Irak, bueno, Israel apoya a Irán en esa guerra, es toda una historia. Pero ahora yo creo que están viendo claramente una debilidad y por eso me parece que va a una escalada esto. Va a una escalada porque el propósito que tiene el imperialismo, y aquí Israel actúa como peón del imperialismo, es evidente, es modificar el régimen político iraní viendo su debilidad interna, porque aparte hay una oposición proimperialista también dentro de Irán, que va a pugnar por voltear el régimen. Y de ese modo hace de Medio Oriente una zona mucho más abierta al imperialismo para preparar una guerra contra China y contra Rusia, que eso es lo que está de fondo. Por eso Rusia y China hacen estas declaraciones sin involucrarse tampoco demasiado, porque Rusia sufrió un golpe con la caída de Al-Assad. Es decir, Rusia sufrió un golpe fuerte. Y una caída del régimen de Irán, lógico, es un golpe. Le quita todo tipo de patas en Medio Oriente a Rusia. Sí, y ya es algo fronterizo, ya empieza a tener un problema en su patio trasero bastante importante para Rusia y para China también. Entonces, es una movida en imperialismo. Y Europa, usted escuchaba a Macron, que creo que es el solete más grande de este mundo. El tipo dice, no, vamos a reconocer un Estado palestino y va a país apoyando a Israel inmediatamente. Y ya casi declarando la guerra contra Irán. Lo cual da la idea que el imperialismo, los distintos imperialismos, ya se quieren ver como... Todo el mundo quiere una guerra para ver cómo se distribuyen los restos. Claro. Hay muchos intereses económicos de Francia en Irán, históricos. Entonces ahí hay problemas de petróleo, grandes problemas económicos que todo el mundo va a pelear por... Y el papel que juega cada potencia en la colonización de Oriente Medio. Sí, sí, y en la disputa finalmente de cómo se hace una distribución de ese espacio de poder para los choques entre ellos también. Porque Europa no puede permitir que se quede todo Estados Unidos, entonces también, hay claro, una disputa interimperialista y todo el mundo, y se procesa con más armamentismo, se procesa con más guerrerismo, se procesa de ese modo. Entonces acá no es un problema exclusivo del pueblo palestino ya. Es evidente que es un tema regional y está en juego la guerra mundial. O sea, nosotros cuando hablamos de la guerra mundial, uno dice, ¿hay guerra mundial? No, no hay una guerra mundial. Pero estos son conflictos que van en esa dirección. Sí, sí, que están metidos las potencias imperialistas, las guerras proxy, ¿no?, que se les llama, donde están claramente acicateando a distintos sectores. Todavía no intervienen de manera directa, No, y la capacidad que Israel ha demostrado que es un país dispuesto a un estado a masacres. Es decir, lo de Gaza no tiene proporciones dantescas, ¿no? A ver, y ellos lo pueden hacer en Irán, y si lo pueden hacer. O sea, el imperialismo ha cometido masacres toda su historia y pueden hacer una masacre en Teherán. Cuando están ahora pidiendo váyanse y manejan el espacio aéreo. Hay 8 millones de habitantes. En Irán hay 90 millones de habitantes. Sí, en Teherán hay 8 millones. Claro, un bombardeo. Es como en Nueva York. Claro. Cuando Donald Trump dice desalojen Teherán,
Son 8 millones de personas. Es como, no sé, desalojar todo el conurbano, y la capital y el conurbano poblado, con lo cual un bombardeo. Claro. No, un desastre. Es así. Entonces, Israel maneja el espacio aéreo y explota la debilidad del propio gobierno iraní, que está infiltrado hasta la médula. Los tipos han demostrado una fragilidad. Ya le vienen a matar gente en el pasado. Claro. Sí, Soleimani era Sí. cuando asumió Trump. Se vienen demuestra una debilidad, una fragilidad que es estructural. Y tiene un desarrollo industrial relativamente importante Irán. Y tiene el problema del petróleo. Ahora fíjense que como consecuencia de la guerra el precio del petróleo aumentó muchísimo. Y hay una zona, un estrecho, que si llega a haber un bombardeo en ese estrecho, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, el comercio mundial. O sea, lo leía hoy, podía llegar a $130 el precio del barril. Es decir, que esto ya va a tener implicancias en el boleto del colectivo. Porque vos te imaginás que explota estalla el valor del petróleo a nivel internacional, todo esto va a tener implicancias en la vida concreta nuestra, de todos los días. Y luego lo otro que tiene implicancias concretas es cómo ha comprometido Milei a la Argentina yendo a Israel en el mismo momento en el cual Israel comenzaba una guerra en Irán, siendo que la Argentina tiene el problema de los atentados de la AMI y de la Embajada de Israel. Un historial ya, claro. No, aparte si vos vas a un país de cual te declarás que sos muy amigo del presidente y estalla una guerra en ese momento y él compromete el apoyo a Israel, nos lleva a una guerra sin aprobación parlamentaria, que es un requisito constitucional. Es una causa para destituirlo, Milei. Una responsabilidad absoluta. Total. Digamos que el tipo nos mete en esto y si Netanyahu no lo avisó, le hizo una cama. Claro. Y si le avisó y fue igual, es peor, si vos querés, pero en ambos casos, un presidente va a un país y el tipo bombardea mientras está el otro ahí. Es una cosa. Es muy delicado. Total. De locos. Bueno. Ahora sí, hay que seguirlo y hay que estar atentos. Ahora van a estar volviendo Guillermo Kane y Pablo Heller de una conferencia en Nápoles con el eje en la lucha contra la guerra imperialista. Nunca más oportuna una conferencia. Porque, bueno, en el medio en el cual estaban deliberando los compañeros estalló todo esto. Creo que vamos a tener una charla, si no me equivoco, corríjame si está mal, el viernes que viene, que si no me equivoco es 27, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde los compañeros van a comentar el debate que hubo de esta conferencia internacional y obviamente te va a ser el tema central. Totalmente. Bueno, de hecho creo que hicieron una acción allá repudiando los bombardeos de Israel e Irán, etcétera. Bueno. Los premios. Vamos a los premios. Vamos a los premios. ¿A quién tenemos? Y tenemos mucho. ¿Sabes el fiscal? ¿Cómo se llama el fiscal este? Luciani. Sí. Luciani. Ah, sí. Que es una basura. La tobillera de Cristina. No es por los tobillos de Cristina, pero Cristina no vaya al chino a comprar porque se va a escapar del lugar. Imagínate, no, fue al día a aprovechar la oferta de cerveza IPA, que está 2 por 1. Claro, es Ania. Sí, es de gente jodida. Es de gente jodida, así que podemos nominarlo, sí. Después dijimos Bullrich por este decreto que se conoció hoy, que modifica los estatutos de la Policía Federal Argentina. Que crea un FBI local. Sí, hasta sacar el símbolo, ¿viste? Es como. Que tiene un hilo conductor con el espionaje. Con el espionaje y con toda esta persecución, la apropiación política. Va en la línea de incrementar las facultades represivas de la Policía Federal en el marco de movilizaciones. Sí, la violación de derechos democráticos elementales, la privacidad de la persona, el espionaje. Todo eso. Venían a destruir el Estado. ¿Y cuál más? El Estado, tipo. Están reforzando a morir. Sí, ¿Y quién más? ¿Tenemos uno más? Y después tenemos a todos los imperialistas ¿no? A Netanyahu a la cabeza. Y bueno. Sí, empezaríamos muchas veces. Igual se la podemos dar otra vez. Se la podemos dar de vuelta. Todas las veces. Mira, aparte entre Netanyahu y Bullrich hay otro hilo conductor. Sí, que es el esposo de Bullrich. Claro. Que es el representante en Argentina del armamentismo sionista. El tipo es el importador de todo lo material de espionaje, bélico, o sea, son nefastos. O sea, Bullrich, el esposo, ¿cómo se llama? Guillermo Yanco. Bueno, acá nos van a hacer espionaje mañana. Bueno. Guillermo Yanco, que es el representante de Argentina de toda la venta de armamento militar y de espionaje. Bueno, vamos contra todos. Claro. Al esposo de Bullrich, sino que. Sí. Aparte, el esposo de. Claro, el esposo de. Bueno, las 14 toneladas para ustedes. Y mañana, repitamos por la confusión de horarios.
Obelisco, 11 de la mañana. 11 de la mañana. Nos vemos ahí en la lucha.